de la mañana con 13 minutos, Carolina. Vamos a hablar de un tema muy interesante que seguramente muchos de nosotros no tendremos muy claro de qué se trata esta nueva tecnología, esta nueva red que llegó pues al país y que de hecho hemos venido hablando desde el año pasado, y es la red 5G. Por esta razón, el día de hoy nos acompaña el profesor Marlon Patiño, es docente de la Facultad Tecnológica en Ingeniería Telemática de nuestra Universidad Distrital y también es líder del grupo de investigación Spark. Profesor, muy buenos días, bienvenido a la UT Estéreo. Buenos días a todos allá en la emisora y buenos días a la audiencia de 90.4. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues nosotros muy agradecidos que haya podido atender esta invitación porque es muy importante, digamos, para las personas que no tienen muy claro de qué se trata esta red 5G, pues contarles de manera pedagógica, y qué mejor que hacerlo con usted. Cuéntenos un poco sobre qué es el 5G. Bueno, en principio 5G conceptualmente no trae nada nuevo en el sentido de un servicio. Es decir, vamos a seguir teniendo nuestros dispositivos móviles, nuestros smartphones, no van a cambiar físicamente, al menos en lo que uno observa. Y digamos que los servicios que tenemos hoy en día son más o menos los mismos servicios que van a haber en 5G, es decir, nuestro servicio de mensajes de texto, mensajes de video, nuestras videollamadas, nuestra comunicación de voz, los teléfonos, esa parte digamos que no es muy diferente. Es decir, en ese sentido, la red sí tiene cambios sustanciales, pero desde el punto de vista funcional, no es que uno vaya a notar gran diferencia. Un ejemplo concreto, los dispositivos que hay hoy en día en Colombia que son compatibles 5G, que no son muchos, son prácticamente idénticos a los dispositivos de la tecnología 4G. Es decir, uno difícilmente nota la diferencia entre uno y otro. Todos tienen cámara, micrófono, la posibilidad de videos, diversas características técnicas, pero esencialmente tienen las mismas funcionalidades. La diferencia importante que van a notar los usuarios del 5G está todavía pendiente, digamos, de desarrollarse lo que va a aprovechar las capacidades del 5G. Realmente esta es la verdadera apuesta. 5G lo que abre es la posibilidad de nuevas aplicaciones que antes, digamos, las descartábamos por la velocidad que tiene la red de datos, a la velocidad a la que transmite información. Y el otro detalle que es muy importante en el aporte de 5G es el número de dispositivos y la latencia. La latencia es el retraso en la comunicación. Una comunicación podría tener retrasos del orden de medio segundo, y eso en temas como la llamada de voz no es importante. Nosotros no notamos esas pequeñas diferencias de incluso medio segundo de retraso entre que yo hablo y de pronto el compañero que me está hablando al otro lado de la llamada me escucha. Pero sí es importante que la latencia sea pequeña cuando las aplicaciones son más interactivas. Por ejemplo, imagínense que pudiéramos querer manejar nuestro vehículo de manera virtual, es decir, yo pongo una cámara y mi teléfono 5G en mi carro y controlo el vehículo desde mi casa a través de una conexión 5G. Si se hiciera a través de una tecnología como 3G, que es la más extendida hoy en Colombia, o 4G, que está cerca de alcanzar a 3G, eh, podríamos tener retrasos del orden de medio segundo. Y entonces imagínense lo que significa medio segundo conduciendo un vehículo. Pues fácilmente es pasarse un semáforo en rojo o lleva a un accidente, porque es como cerrar los ojos durante medio segundo sin saber qué está sucediendo, o dando una orden que solo va a llegar medio segundo después. El giro llega tarde, el frenazo llega tarde. Esto con 5G va a ser imperceptible el resultado. Entonces, ese tipo de aplicaciones, pues sí, sí van a ser nuevas. Ese tipo de desarrollos están pendientes de ser realizados, pero pues lo primero es tener la tecnología implementada para poder empezar a pensar en este tipo de servicios. Bueno, profesor, como usted bien lo menciona, este va a ser un servicio mucho más eficaz, mucho más rápido. De cierta manera podríamos decir que un poco más fiable que el 4G. Y también usted lo decía,
más puntos de conexión. Sin embargo, digamos, en el ámbito educativo, este tipo de tecnología también podría mejorar, digamos, el acceso a la educación virtual, de pronto también contar con una mayor velocidad y también capacidad de conexión. Pues la velocidad mayor sí, sí es posible. Es decir, las velocidades de descarga, por ejemplo, de documentos, de archivos. Yo tengo mi teléfono y quiero bajar un archivo y cuando es muy grande, esto lo notamos de pronto en aplicaciones de mensajes de datos cuando algún amigo nos manda un video y uno se da cuenta que tiene, no sé, 50 megas y dice, pero este es un exagerado, ¿a qué horas voy a bajar yo ese video? Bueno, 5G tiene velocidades de transporte de datos del orden de 100 veces más rápida que nuestra actual red 4G. Es decir, que si antes ese video yo para poder verlo me tardaba, no sé, un par de minutos o algún tiempo, ese tiempo va a ser sensiblemente reducido para ese tipo de aplicaciones concretas. Ahora, ya pensando en ambientes académicos, en ambientes educativos, hay aplicaciones que podrían ser las que aprovechen las enormes capacidades de esa velocidad. Por ejemplo, actualmente uno piensa en videollamadas y en la formación virtual como una pantalla quieta que uno ve, pero es posible que se pudiera hacer transmisión, por ejemplo, no de lo que tengo al frente de mis ojos, sino de todo alrededor. Entonces, una cámara que tome, digamos, 360 grados adelante, arriba, a los lados, es posible. Y es posible porque realmente lo que voy a hacer es una transmisión de alta definición que está multiplicado por n veces lo que originalmente tenía. Entonces va a ser posible hacer implementaciones inmersivas, digamos, en lo que puede ser o realidad aumentada, que es coger nuestra imagen hacia donde estamos viendo y ponerle adiciones, imágenes complementarias o hacer mundos virtuales montados sobre lo que es la realidad, eh, gracias a que las velocidades de conexión son mucho más rápidas. Actualmente, por ejemplo, pensar en una transmisión de alta definición a través de la red 4G es, digamos, posible, pero bajo circunstancias muy particulares, estando en un área con excelente calidad de servicio y suponiendo que no hay muchos más usuarios conectados. En el momento en que el número de usuarios crece, la red 4G, digamos, se cuelga, como decimos popularmente. Se espera que la tecnología de quinta generación lo que permita es que muchos usuarios se conecten con esas velocidades, no solo de alta resolución, sino que incluso sea la posibilidad de hacer totalmente inmersiva. Si esto lo extrapolamos a, por ejemplo, un curso de formación virtual donde la gente pueda hacer las visitas técnicas a espacios empresariales, industriales, tecnológicos, la misma posibilidad, por ejemplo, de visitar museos o recibir formación tecnológica donde ahora sí podríamos pensar en algo así como la telepresencia, que es yo estar virtualmente en un aula de clase donde están impartiendo información, con la ventaja de que puedo estar en otro lugar del mundo, de pronto en una sala, en la sala de mi casa o en un parque o en un espacio físicamente diferente, pero mis sentidos, la visión y el oído, están transportados gracias a las altas velocidades de la quinta generación a otro lugar. Profesor, con los muy buenos días. También, Días. gracias, profesor. Otra de las preguntas que tenemos es la estabilidad de la red. Usted lo ha mencionado en parte, pero para ahondar más en ello es que muchas veces pasa que cuando todos en la casa, por ejemplo, estamos todos conectados al mismo tiempo pues en internet o en el celular, se pone lenta la red. Este 5G va a permitir entonces que no ocurra eso, de que las conexiones sean más estables. Bueno, a ver, 5G aprovecha la tecnología como estaba en su mejor momento desarrollado el 4G. Todas estas tecnologías siguen un proceso evolutivo, es decir, el 4G, la cuarta generación, la que estamos usando masivamente hoy en Colombia, es una evolución tecnológica planificada desde años atrás para ir mejorando las capacidades en función de los requerimientos. Y el 5G, la quinta generación, también es una evolución de las tecnologías 4G. Entonces lo que vamos a ver es que cosas de la cuarta generación se mejoran,
Hablando concretamente de eso, de que las velocidades que se vuelven lentas, pues es que, por ejemplo, en casa tenemos una capacidad de transporte de información que uno contrata con el operador. Pongamos un ejemplo, 100 megabits por segundo, pero pues son 100 megabits por segundo que son para toda la casa. Y entonces si me conecto yo solo, yo podré disfrutar esos 100 megabits por segundo para todo lo que yo quiera. Ahora, si ya no somos un usuario, sino por ejemplo 5 usuarios en casa y todos queremos hacer uso de la red en las mismas características, es decir, todos estamos viendo videos de alta resolución o haciendo interacción en juegos eh, en línea, pues esos 100 megabits por segundo se van a repartir entre 5 y pues en el mejor de los casos a cada uno le llegarán la capacidad de un quinto de eso, un 20 megabits por segundo tal vez, y empieza a haber dificultad. Y si de pronto en casa alguno de esos usuarios, por la aplicación que sea, por el juego que sea, requiere no 20, sino 50 o 60 megabits por segundo, pues esos 20 va a ser insuficiente y entonces, como dice uno, se queda lenta la red porque no tiene toda esa velocidad. El 5G, para hacer un paralelo, sería como tener varias conexiones Wi-Fi contratadas con la misma empresa en mi casa. Es decir, contrato varias conexiones de 100 megabits por segundo, pero todas están disponibles en casa. Entonces, claro, como hay muchas conexiones disponibles, pues también hay mucha más capacidad de transporte de información y se va a multiplicar. ¿Esto qué significa en pasado al 5G? El número de torres de antenas que transmiten la señal 5G tiene que crecer sensiblemente para que esas velocidades sean disponibles a muchos más usuarios. Ya no se habla, por ejemplo, antes veíamos y todavía las vemos, torres de servicio celular. Y esas torres de servicio celular tenían áreas de atención del orden de 1 kilómetro. Y con ellas se atendía un número, digamos, conocido de usuarios, algo del orden de unos 1000 usuarios, pero pues si el número de usuarios crecía, lo mismo, la capacidad de esa torre de servicio pues está limitada y tiene que distribuirla entre sus usuarios. Ahora, la estrategia de 5G es poner muchas más áreas de servicio. Ya no vamos a pensar en torres, sino lo que se llama una estación base, pero son pequeñas, físicamente pequeñas y se van a poder ubicar, por ejemplo, en cada piso de un centro comercial. Y de hecho, en el mismo piso del centro comercial podríamos tener una en cada esquina. Entonces, ya no depende de una única torre, sino de muchas estaciones base que van a distribuir señales. Es decir, el número de sitios que van a transmitir y permitir conexión de quinta generación es muchísimo más grande. Entonces, por ejemplo, yo miraba en estos días un reporte que se hacía en prensa que ya un operador tiene algo así como 1000 torres prestando servicio de quinta generación. Lo cierto es que ese número para implementar solo en Bogotá o en una ciudad media va a ser pequeño, van a tener que ser un número muchísimo más grande y los otros operadores apenas están haciendo despliegues de prueba. Entonces, eso todavía está en veremos en cuanto a cuánto se van a demorar en hacer una distribución de señal que sea realmente útil para eso. Pero sí, esperemos que haya un número sensiblemente mayor de estaciones base de puntos de transmisión y en la medida en que haya muchos puntos de transmisión, más usuarios podrán acceder al servicio. Pues para allá vamos, eso es uno de los grandes retos, que la infraestructura desplegada sea suficiente. Y como usted lo dice, pues es uno de los retos y sí, ya empresas como Claro, como Movistar, como Tigo, bueno, entre otras ya han ido anunciando que ellos ya tienen antenas de esta tecnología. Hablemos de los dispositivos, profesor, y es que en el caso de los dispositivos, pues tenemos como la duda, puede ser duda, mito, no sé cómo catalogarlo, de que de pronto nuestros celulares no están aptos para esa tecnología o nuestros computadores. ¿Es necesario tener un equipo especial o pues con los que tenemos es suficiente? No, si están sentados el público en general, si quieren tecnología, usar tecnología 5G, tienen que comprar dispositivos 5G. No hay nada que hacer. Es como el que tenía televisión analógica y para ver televisión TDT o televisión digital, tiene que conseguirse un receptor de televisión digital.
En el caso, los que querramos aprovechar y usar el servicio de quinta generación, nuestro teléfono tiene que tener 5G. Pero pues afortunadamente son economías de escala. La primera razón, o tal vez la principal razón por la que no se vendían muchos dispositivos, no se ofertaban en el mercado muchos dispositivos 5G, es en principio porque no estaba el servicio funcional y en segundo lugar porque el mismo usuario dice es para quinta generación, pero yo no tengo el servicio, es mucho más costoso, no lo compro. Ahora que el servicio está disponible, entonces vamos a ver una explosión de ofertas de dispositivos. Dirá la economía si salen mucho más económicos o al mismo precio de los dispositivos de cuarta generación, pero hay que comprar teléfonos 5G. Es decir, si estaban esperando una buena excusa para cambiar de teléfono, pues si su teléfono no es 5G, decir, no, pues que yo necesitaba 5G, es la mejor excusa para cambiar de dispositivo. Seguramente la explosión de ofertantes de tecnología 5G en Colombia en cuanto a los dispositivos, pues va a ser grande. Hay que pasearse por los supermercados y las tiendas de cadena a ver a cómo están los precios. Yo hace rato no lo hago, pero pues tampoco estoy en una zona donde se haya hecho despliegue de 5G, entonces todavía no lo noto, pero evidentemente hay que comprar dispositivo nuevo si quiero usar tecnología 5G. Es decir, que empecemos a ahorrar para comprar nuevo celular, porque Sí, nos sí, tocó. hay algunos dispositivos que ya lo traen, pero generalmente son los de gama alta y los de reciente entrada, el iPhone 15 y los teléfonos de marca Samsung y esto, de sus versiones más recientes, probablemente ya tenían la funcionalidad 5G. Esos usuarios que hicieron su inversión meses o de pronto un año atrás, de pronto sí llegan a pasearse por las zonas donde hay servicio y oh sorpresa que donde antes decía 4G ahora dice 5G y está funcionando muy bien. Digamos que es la ventaja de haberlo comprado antes, pero los demás, pues sí, vamos a ahorrar y empezaremos a conocer las ventajas cuando tengamos nuevo dispositivo. ¿Esto aplica para computadores también? ¿O el computador sí no hay problema de que sea 5G, que no sea 5G? Vale, en nuestras casas, si vamos a trabajar en el escritorio y nuestro computador estaba conectado por cable de red, no, allá no, en principio no se necesitaría porque la red de datos que viene por cable es muy rápida, pero tiene latencia, es decir, genera el pequeño retraso. Si hay aplicaciones que yo quiero que tengan muy bajo retraso, entonces voy a tener que pensar en la posibilidad de comprar lo que se llamaría un modem o un receptor 5G para conectárselo a la conexión de red de mi computador, si estoy hablando del equipo de escritorio. Hablando de los equipos que se mueven un poquito más, como por ejemplo los computadores portátiles, las tablets y algunos teléfonos grandes, pues tienen que tener tecnología 5G. Es decir, si yo tengo mi tablet grande que uso para algunas cosas y quiero aprovechar la red 5G, definitivamente voy a tener que eh, comprar una nueva, salvo que la haya comprado, no sé, en los últimos 2 años y me haya dado el esfuerzo de pagar más porque tenía 5G, aunque en mi país todavía no estaba funcionando, pero pues el dispositivo debe tener la funcionalidad 5G. Es cierto, y este es un gran dilema que vamos a tener en nuestras casas, que la red de cableado que tenemos en nuestras casas, el proveedor de Internet, es muy rápido. Yo creo que las conexiones de hogar en clase media en Colombia están del orden de más de 50 megabits por segundo. Hay ofertas que uno mira a los operadores ofreciendo 500 megabits por segundo. Eso es más que suficiente para navegar, pero esa comunicación tiene algún retraso, una latencia, que se supone que 5G no tendría. Eso sí justificaría que yo, para mi casa, comprara un dispositivo que me permitiera conectar mi computador a 5G, pero pues esos todavía no están tan comerciales. Habrá que esperar la oferta y pues igual es un gasto adicional que le saldría solamente por el tema
de que sea inmersivo la experiencia en un juego particular. Entonces, sé que hay una comunidad de gamers que van a decir, yo sí o sí quiero esas ventajas, pero pues digamos que el común del público, los que trabajamos en el computador y hacemos la vida ordinaria que de hecho aprendimos en la pandemia, eh, creo que no va a ser tan indispensable el tema de 5G. Todavía nos funcionará muy bien nuestra conexión de red que nos ofrece nuestro operador en casa. Profesor Marlon, usted hace un momento mencionaba esos retos frente a la infraestructura, ¿no? Porque muchas veces pensamos o nos centramos en la infraestructura, cómo se va a implementar en las ciudades, pero también está ese reto de las regiones rurales, ¿no? Donde la conexión a Internet es muy escasa. Hablemos también un poco de ello y esos retos, ¿no? Que tienen las zonas rurales. Bueno, esta parte es difícil de asumir, pero así es. Las regiones rurales en Colombia, y no es necesario irnos lejos de Bogotá, tienen un despliegue de infraestructura de comunicaciones muy pobre, sin ir lejos. Es decir, no es necesario irnos al Bichada, al Caquetá, al Baupés, no. Miren, en las poblaciones rurales aquí de Cundinamarca, si ustedes cogen por la vía de la autopista Medellín, que es tal vez de las mejores autopistas saliendo de Bogotá, y antes de llegar al municipio de Villeta o por ahí por el sector de La Vega, se desvían a izquierda o a derecha, encontrarán pequeños municipios. Yo tuve la oportunidad de calificar una tesis de ingeniería no hace más de 6 meses de unos muchachos que hicieron un desarrollo para mejorar la conectividad de un municipio por allí, a 45 kilómetros de Bogotá, y allá ni siquiera hay servicio 3G, ni siquiera ha llegado el servicio de fibra óptica. No hay más que comunicación de red 2G de mínima calidad, y el único servicio que tienen medianamente funcional es el de telefonía de voz, pero de datos no funciona. De hecho, la tesis analizaba las diferentes opciones para darle conectividad a una escuela que quedaba en medio del pueblo y no tenían, es decir, la mejor opción resultaba una conexión satelital porque el mismo operador no tenía interés en hacer despliegue de tecnología 3G, por favor, 3G en 2024. No tenían interés de hacer despliegue porque, digamos, la generación económica de ese despliegue no permite recuperar la inversión al operador. Entonces, ¿yo para qué voy a instalar 3G o 4G en este pueblito si los campesinos todavía únicamente usan su teléfono para llamada de voz y eso se puede funcionar con 2G y no habría el despliegue y eso afectaba específicamente el desarrollo, era para el colegio del pueblo? Entonces, si esto ha sucedido con la tecnología 3G y 4G, probablemente la tecnología 5G no sea diferente porque de hecho la tecnología 5G requiere muchas más estaciones base, muchos más sitios de transmisión y no estaba dentro de los planes. Entonces, hay un problema que tiene que ver con que se requiere despliegue de la tecnología y el operador dice, no, yo tengo tecnología 5G en el municipio, pero la pongo con un alcance de 100 metros y únicamente funciona al lado de la alcaldía. Ya si tú te alejas 2 cuadras o estás en la zona rural, que pues si el pueblo es pequeño, es 100 metros alejándose de la cancha de fútbol del centro del pueblo o de la plaza central, pues ya no hay cobertura siquiera de las otras redes, pues ahí sí hay una brecha. Es allí donde yo sí creo que hacen falta, no sé si las políticas o los incentivos económicos para cuando sea de baja rentabilidad, se haga despliegue para que a esas personas les llegue la tecnología como un apoyo a procesos de formación. Lo que en algún momento fueron los puntos Vive Digital de hace como 10 años, donde la gente iba y en un sitio del pueblo había internet, wifi y conectaban sus teléfonos y demás, pero, pero llevado a la zona rural, esa parte está muy quedada, pues tiene que ver con el despliegue de infraestructura y la parte económica. Un operador, ¿qué espera? Pues que haya, bueno, la tecnología desde 3G permite medir
digamos, cuando se pierden las llamadas, cuando alguien intentó comunicarse y se perdió la conexión. Entonces ellos saben cuántas conexiones se intentaron y se perdieron. En algún momento el operador dice, oiga, se están perdiendo muchas comunicaciones de datos en este pueblito. Instalemos una mejor torre o o dos o tres torres para prestar un mejor servicio y que no se nos pierdan esas llamadas y nos genere dinero. Pero pues ellos miran esa estadística y en base a los análisis que hacen dicen si vale la pena o no vale la pena invertir. Y pues se vuelve una especie de círculo vicioso. Digamos, la persona de campo tiene un teléfono económico porque las situaciones económicas de la mayoría de la población no son las mejores. Entonces dice, no, yo tengo un 3G, pues si acaso de vez en cuando intento comunicarme por 3G, pero no funciona, entonces al final solo hago llamadas de voz y el operador dice lo mismo, no hay muchos usuarios de 3G, entonces ni para qué despliego 4G o 5G y pues no avanza. Esa es una realidad del campo colombiano que pues pasa con todas las tecnologías. Pasó la tecnología de telefonía fija, tardó años en llegar a los municipios y hoy en día todavía no hay despliegue telefónico en el agro. Y lo mismo está pasando también con las tecnologías móviles. Ese sí sería un llamado de atención para que se generen, yo no sé, reitero, si son las políticas o los incentivos económicos para que llegue los servicios de datos móviles al menos a los municipios, a las cabeceras municipales, que yo sé que es muy difícil llegar a la finca que queda arriba de la loma, detrás del bosque, pero siquiera que llegue a las cabeceras municipales y no está llegando la calidad de los servicios móviles en los municipios, como digo, incluso los cercanos a Bogotá, es mínimo, es justo para cumplir la normatividad por ahora. Profesor, ¿qué impacto prevé usted que tenga, digamos, la conectividad 5G en la sociedad y también en la tecnología? Porque, digamos, al aumentar más dispositivos conectados, ¿podría también aumentar la vulnerabilidad de los ciberataques? Sí, pues digamos que es una cuenta estadística simple. Cuantos más dispositivos haya, más dispositivos son vulnerables a ser atacados. Es decir, yo puedo tener un porcentaje, llamémoslo de hackers trabajando. Entonces, los hackers trabajarán, voy a poner un número, no, me lo estoy inventando, pero el 1% de las conexiones de datos están siendo atacadas en algún momento. Entonces, si el número de dispositivos es 1 millón, pues ese 1%, 10.000 dispositivos están siendo atacados en algún momento. Ahora, la tecnología 5G permite un crecimiento exponencial del número de dispositivos. Con la tecnología 5G va a ser mayor la probabilidad de implementar servicios IoT. Los servicios IoT esencialmente son las máquinas comunicándose con los servicios para reportarse si están funcionando y si requieren. Aquellas funcionalidades de que la nevera se da cuenta que ya no hay leche y ya no hay jugo ni huevos y que la nevera automáticamente le reporte a tu proveedor de servicio y tú de antemano dices, mire, en mi casa siempre quiero que haya esto y te lo envíen y todo eso. Y resulta que la nevera se comunica con el servidor del proveedor de la tienda que los vende y automáticamente el proveedor de la tienda que los vende se los entrega al sistema de distribución y de pronto no hay ni manos de por medio y te los traen y te recargan en tu casa. Todas esas conexiones de datos que son de dispositivos, como el número de dispositivos crece porque puedes conectar la estufa, la nevera, el microondas, la lavadora, la secadora, el televisor, los dispositivos de audio, todos a la misma red intercambiando información y que en algún momento también te digan el teléfono, la cuenta de lo que consume la nevera hay que pagarla y solamente darle a aceptar. Entonces el número de dispositivos conectados crece exponencialmente o se permite que crezca exponencialmente con la tecnología 5G. Y al crecer el número de dispositivos, pues la ciberseguridad también tiene que atender un número mayor de dispositivos. Es decir, si antes teníamos 10.000 atacados de 1 millón de dispositivos, si ahora van a ser 100 millones de dispositivos, pues vamos a tener 1 millón de dispositivos bajo ataque. Entonces la ciberseguridad se vuelve un tema importantísimo, porque entre otras, por ahora como que el hackeo pasa
por el usuario, ¿no? Entonces, si me quieren hackear el teléfono, que pasa mucho, dele sí a este mensaje y resulta que en vez de darle sí estoy compartiéndole mis datos y me pueden robar la identidad del teléfono o me pueden hackear mis redes sociales. Imagínense que eso también puede suceder en los dispositivos de tu casa. Entonces podría ser que la nevera se apague y pues parece broma de muchachitos, pero pues si tu nevera se apaga cuando llegas por la tarde, la comida se ha dañado. Y eso ya es un problema de ciberseguridad. Ahora, si estamos con tecnología 5G y dispositivos IoT, pues esto también crece. Y por supuesto, como hay tantos dispositivos, muchos procesos se empiezan a automatizar, ya sea porque uno los automatiza y yo siempre le doy que sí cuando se comunica la nevera y la lavadora, yo le doy que sí. Y en una de esas pueden estar suplantando el mensaje y yo puedo estar dando autorización a más cosas. Entonces, sí, la ciberseguridad va a ser un reto importantísimo en todos los temas de 5G. De todos modos, eh, hay cosas que están en desarrollo. El despliegue de la infraestructura es un desarrollo importante. Los despliegues de infraestructura se hacen en la medida en que la población los requiere. Es una gran apuesta de un operador que ya tenga 1000 puntos de transmisión, 1000 y pico, leí el dato, puntos de transmisión, no sé si el caso es Bogotá o Colombia, de tecnología 5G, pero realmente eh, lo que se hace es crecer en la medida en que se vea que los usuarios están requiriendo más datos. Es decir, un crecimiento controlado es de esperarse en los otros operadores. Digamos, operadores pequeños o que están entrando como WOM o los despliegues de Tigo, que es el que menos porcentaje tiene de participación en los que había hasta el año pasado. Eh, Seguramente serán ofertas de planes en algunos puntos concretos, centros comerciales y áreas donde hay muchos usuarios, y lentamente irán colocando nuevas estaciones base en aquellos lugares donde se vea que están haciendo el requerimiento. Por Claro, supuesto, claro. Sí, profesor. viendo el caso de los municipios, esto no va a pasar en los municipios pequeños, eso va creciendo lentamente según el requerimiento. Entonces Sí, sí, pues ese es otro reto muy, muy complicado. Eso tiene tanto parte de normatividad como parte de gestión del mismo operador. claro, pues son muchos retos que usted nos ha mencionado el día de hoy, así como esos beneficios que va a traer en cuanto a conectividad. Muchísimas gracias, profesor Marlon Patiño, docente de Ingeniería Telemática de la Facultad Tecnológica, por hablarnos sobre esos retos del 5G y cómo influye en la sociedad. Bueno, pues muchísimas gracias a la HJUD o la DUD. Bueno, Carolina, este es un tema muy importante que teníamos pendiente para hablar, ¿no? Porque muchas personas, seguramente como uno que todavía tiene algo de dudas frente a cómo funciona, cómo va a funcionar, cómo se va a implementar, qué dispositivos necesitamos y esos retos, ¿no? Esos retos que tiene ahora esta implementación. Pues la verdad que es algo que lo sabemos, pero es necesario recordarlo y creo que el reto más grande es cerrar las brechas. Ujú. Como lo decía él, cómo es posible que regiones en el país, y pues lo sabemos también, ni siquiera tienen la tecnología 3G, que es la más vieja, digámoslo Sí. así. Entonces, pues hablamos de un 5G, sí, qué maravilla para la capital, para las grandes ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla, pero bueno, ¿y las regiones qué? ¿Sí? Esa parte rural que ni siquiera tienen una tecnología básica como la del 3G. Entonces yo creo que el reto más grande, más allá de instalar pues unas nuevas tecnologías como estamos hablando de 5G, es igualemos cómo estamos el país, igualemos, cerremos esas brechas más Claro, bien. poder seguir llegando a esas Claro. regiones que muchas veces es tan complicado tener internet. Y no, y seguramente uno llega a esas regiones y preguntará, no tienen ni idea de pronto que es en 3G, ni un 4G, Exactamente. ni los dispositivos que deben utilizar para lo mismo. Entonces es necesario, es primero que todo, creería, pues es una apuesta que debería tener el Estado, es esa, de cerrar esas brechas. Y bueno, pues el llamado de atención por ese lado. Y ya para los que estamos pues acá en la capital,
ya empezar a estar atentos a ver porque si toca cambiar algunos dispositivos. Entonces ahí está esta entrevista con detalles muy claros de cómo es esta tecnología. Así es, Carolina. Bueno, ya son las 9 de la mañana con 48 minutos.